¿Qué pasaría si te dijera que la Iglesia Católica, una vez, exterminó a un pueblo entero? La Iglesia Católica Romana no siempre ha sido sinónimo de bondad y amor. Esta institución, que afirma ser el organismo representante de Dios en la tierra, posee un pasado oscuro y atroz. Las historias abundan, pero el día de hoy voy a contarles un suceso ocurrido en Francia hace más de 800 años. ¿Estás listo para dejarme tu like? Y yo soy el documentalista. Y esto es el día que la Iglesia Católica exterminó a un pueblo entero. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los cátaros fueron un pueblo, una secta cristiana medieval que floreció principalmente en el sur de Francia en los siglos XII y XIII. También se les conocía como albigenses, debido a la ciudad de Albi, uno de sus centros principales. Los cátaros sostenían creencias que eran radicales y heréticas desde el punto de vista de la Iglesia Católica Romana. Aunque sus creencias eran diversas y complejas, algunas de las más notables son: dualismo. Los cátaros eran dualistas, lo que significa que, al contrario de la Iglesia Católica, ellos creían en la existencia de dos principios divinos, uno bueno y otro malo. Este dualismo se oponía a la doctrina católica de un solo Dios omnipotente y benevolente. En la teología cátara, el dualismo es un concepto central que postula la existencia de dos principios divinos opuestos, uno bueno y otro malo. Este dualismo es radical y ontológico, lo que significa que estas dos fuerzas son fundamentales para la existencia misma y están en constante oposición. El principio bueno. En la cosmología cátara, el principio bueno es asociado con el reino espiritual, la luz y la pureza. Este principio es considerado el verdadero Dios y el creador de todo lo que es espiritual. Los cátaros creían que las almas humanas eran divinas y que provenían de este reino de luz. Su objetivo era regresar a este estado de pureza espiritual a través de una vida de ascetismo y virtud. Y luego está el principio malo. Es asociado con el mundo material, con la oscuridad, con la corrupción. Este principio es a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento y es considerado el creador del mundo físico, que los cátaros veían como inherentemente malo y corrupto. Este principio malo es el que atrapa a las almas en el ciclo de la reencarnación y el sufrimiento. Para los cátaros, la vida en la tierra es una lucha constante entre estas dos fuerzas. El objetivo espiritual es liberar el alma de la influencia del principio malo y permitirle entonces regresar al reino de la luz y la pureza del principio bueno.
Este dualismo radical los puso en conflicto directo con la Iglesia Católica, a quien no le gustaba esta forma de pensar y ver el mundo espiritual, y sostiene que la creencia en un Dios único, que es el creador tanto del mundo espiritual como del material, es la única forma aceptable de concebir a Dios. La creencia cátara en estos dos principios opuestos fue una de las razones por las que fueron considerados heréticos y perseguidos por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Rechazo de la Iglesia institucional. Los cátaros rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica, incluidos sus sacramentos, su jerarquía y sus riquezas. En su lugar, tenían una estructura eclesiástica más simple y austera. El movimiento cátaro fue en parte una respuesta a la corrupción y a la riqueza que amasaba la Iglesia Católica en aquel momento. Los cátaros abogaban por un retorno en una forma más pura y simple de cristianismo, basada en la enseñanza directa de las Escrituras, en lugar de la tradición eclesiástica. Ascetismo. Los cátaros practicaban un estilo de vida ascético y promovían la abstinencia sexual. Sí, los cátaros casi no tenían sexo, incluso dentro del matrimonio, lo cual se oponía a las enseñanzas católicas sobre la familia y la procreación. Reencarnación. Algunos cátaros creían en la reencarnación, una creencia que es ajena al cristianismo ortodoxo. Rechazo de íconos y cruces. Los cátaros evitaban el uso de íconos religiosos y cruces, lo cual era una afrenta directa a la Iglesia Católica, que utilizaba estos símbolos como parte central de su culto. También rechazaban muchos de los sacramentos y rituales de la Iglesia Católica, incluido el bautismo con agua y la Eucaristía. El término cátaro proviene del griego kataros, que significa puro. Esta denominación refleja la creencia central del movimiento cátaro en la pureza espiritual y la vida ascética. Los cátaros se veían a sí mismos como los verdaderos cristianos que seguían una forma más pura y auténtica del cristianismo, en contraposición a la Iglesia Católica, que consideraban corrupta y alejada de las enseñanzas originales de Jesucristo. Es importante señalar que el término cátaro fue más comúnmente utilizado por los opositores del movimiento, como la Iglesia Católica, que por los propios cátaros. Ellos mismos preferían referirse a su comunidad como buenos hombres o buenas mujeres, y a su fe simplemente como la buena fe o la buena doctrina. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica les tenía miedo? Número 1. Desafío teológico. Las creencias cátaras desafiaban directamente la teología católica, lo que podría llevar a cuestionamientos más amplios sobre la autoridad de la Iglesia. 2. Pérdida de poder y control. La creciente popularidad del catarismo amenazaba la posición social y política de la Iglesia en toda Europa. 3. Pérdidas de recursos. Los territorios donde los cátaros eran fuertes también eran ricos en recursos y tierras. La Iglesia tenía un interés económico en mantener su control sobre estas áreas. 4. Riesgo de cisma. El catarismo tenía el potencial de dividir a la cristiandad, especialmente si ganaba más seguidores. Un cisma en la Iglesia podría haber tenido graves consecuencias tanto políticas como sociales. Por estas razones,
la Iglesia Católica inició la Cruzada Albigense. Entre el año 1209 y el 1229, un esfuerzo militar para erradicar la herejía cátara. La cruzada, seguida de la Inquisición, resultó en la ejecución de miles de cátaros y en la destrucción de sus comunidades. En la destrucción, por parte de la Iglesia Católica, de sus familias. Los cátaros representaban una amenaza teológica, social y política para la Iglesia Católica, lo que llevó a su persecución y eventual exterminación. Fue el Papa Inocencio III, quien no era tan inocente, quien inició la cruzada albigense contra los cátaros en 1209. Esta cruzada fue una respuesta a la herejía cátara, que se había extendido principalmente en la región de Languedoc, en el sur de Francia. El Papa Inocencio III intentó inicialmente resolver la situación mediante el diálogo y el envío de misioneros. Pero cuando estos esfuerzos fracasaron, optó por la exterminación del pueblo cátaro. Proceso del exterminio de los cátaros. Convocatoria de la cruzada. Inocencio III convocó la cruzada y ofreció indulgencias, perdón de los pecados, a quienes participaran en la campaña contra los cátaros. Reclutamiento de fuerzas. Se reclutaron ejércitos principalmente de Francia del Norte, bajo el liderazgo de nobles como Simón de Montfort. 3. Masacres y asedios. La cruzada comenzó con una nota sombría con la masacre de Béziers en 1209, donde se dice que se mató a miles de personas cátaras y católicos por igual. Este patrón de violencia extrema por parte de la Iglesia Católica continuó en otros lugares como Carcassonne. 4. Ocupación de tierras. Los territorios conquistados se entregaron a nobles del norte de Francia, lo que también tenía un componente político de expansión del poder real francés en el sur. Tribunales de la Inquisición. Se establecieron tribunales específicos para identificar y juzgar a los cátaros. Es decir, en aquel tiempo, era un pecado ser cátaro. Los que no se retractaban de sus creencias eran condenados a la hoguera. 6. Fortalezas cátaras. Los cátaros se refugiaron en diversas fortalezas en las montañas como Montségur, que se convirtieron en objetivos militares. Montségur cayó en 1244, marcando un punto de inflexión. Desaparición gradual. Aunque la resistencia cátara continuó durante unas décadas más, la herejía fue en gran medida erradicada del sur de Francia. 8. Registro y memoria. La persecución de los cátaros se documentó en registros inquisitoriales y crónicas, que más tarde se utilizaron para estudiar este periodo oscuro de la Iglesia Católica. La Cruzada Albigense fue una de las páginas más atroces de la historia de la Iglesia Católica Romana y resultó en la muerte y el sufrimiento de miles de personas y en la destrucción de una cultura, de una religión, de un pueblo, de una forma de vida. ¿Qué ha pronunciado la Iglesia al respecto? ¿Se han disculpado por tales atrocidades? ¿Cuál era exactamente el argumento para la exterminación de los cátaros? Vivimos en un mundo donde lo que vemos no es lo que realmente parece. Examinar la información y escudriñarla es mi misión, para luego presentarla y que, entonces, seas tú quien elija si continuar indagando o quedar
en la completa ignorancia. Yo soy el documentalista. Y esto fue el día que la Iglesia Católica exterminó a un pueblo entero. Si te ha gustado este documental, por favor, compártelo con tus amigos y familiares, en tu estado de WhatsApp, en tu perfil de Facebook, en donde sea. Esto es realmente muy importante para mí, porque de esta manera apoyas al canal para que siga llegando a más personas. Te invito además a que visites mi página en internet www.eldocumentalista.com, en donde seguramente encontrarás cosas interesantes. Gracias y hasta la próxima. Gracias y que Dios los bendiga.